Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas a todos una vez más. Hoy os traigo una receta muy fácil, hiper fácil. Una receta con tan solo 3 ingredientes. Y esta receta la podéis hacer vegana. Contiene leche, chocolate y agar-agar para espesar. Nada más. Sin horno, sin microondas, nada. Una cazuelilla. Mirad. Mirad qué pinta. ¿Se ve? Esto es, vamos, un vicio. Está buenísimo y solo necesitas 3 ingredientes. Mira, lo parto así. Y mirad cómo queda. ¿Lo veis? Está buenísimo. Pues si quieres ver el proceso, quédate hasta el final del vídeo porque comenzamos. Empezamos con los ingredientes. Vamos a necesitar leche o bebida vegetal, agar-agar, chocolate 85%, eritritol o edulcorante, el que preferáis, es opcional. En una cazuela verteremos 500 ml de leche o bebida vegetal. A continuación, añadiremos el agar-agar para que se active y un poquito de eritritol. La leche está fría, que no lo he dicho por si acaso. Vamos a remover todo bien. Perfecto. Y ahora nos va a tocar cortar el chocolate. El mío es un chocolate de 85%. Yo aconsejo que uséis un chocolate de un 85% o superior. Es más saludable. Vale, ya tenemos el chocolate cortado en trocitos pequeñitos y ahora vamos a verter el chocolate en la cazuela. Un poquito más. Perfecto. Ahora volvemos a mezclar. Es importante esperar 15 minutos ahora para que el agar-agar se active. Una vez hayan pasado los 15 minutos, calentaremos a fuego medio y removeremos sin parar. En el momento que salgan burbujitas, querrá decir que el chocolate ya está en su punto y tendremos que retirarlo del fuego. Por ejemplo, este es el momento. Así que fuera del fuego. Vertemos la mezcla en un molde rectangular. Bueno, si queréis en otro molde podéis. Vamos a refrigerar durante 8 horas seguidas. Pues esto ya está y ahora toca desmoldarlo con mucho cuidado. Yo me voy a ayudar con un cuchillo porque soy muy patosa. Además es más fácil desmoldarlo. Un cuchillo ayuda bastante para desmoldar. Mirad qué chulo ha quedado. Pues ahora vamos a decorar con un poquito de cacao en polvo puro, sin azúcares. Ya veréis qué bonito queda así. Ya lo tenemos. ¿Habéis visto qué chulo? Vamos a cortarlo un poquito y así veis cómo queda por dentro. Voy a cortar varios trocitos. Una cosita así más o menos. Y mirad, no me digáis que no tiene buena pinta esto. Está buenísimo y ya habéis visto lo fácil que es. Si te ha gustado la receta, no olvides comentármelo. Encantará leerte. Muchísimas gracias. Peter, ¿se lo dices tú o se lo digo yo? Por cierto, si aún no lo has hecho,
te invito a que te suscribas a mi canal y le des a la campanita para que estés al día de todas mis novedades. Y puedes ver a este pequeñín también, que de vez en cuando se mete en la cocina y a ver qué cae, ¿a que sí? ¡Ay, Dios! Muchísimas gracias a todos por estar un día más en mi canal. ¡Hasta luego!